Bien, hermanos, ya estamos listos. Martes 22 de octubre de este 2024, discipulado de Efesios 4:23. Dándole gracias a Dios siempre por estas lindas oportunidades que tenemos de poder reunirnos y compartir ahí un mensaje, una enseñanza a la luz de la palabra, ¿no? Así es que vamos a darle gracias a Dios, poner todo en las manos de Él y disponernos, ¿no? Que es lo más importante, que esto no sea un tiempo, pues simplemente de ritual, de cumplir, y no que realmente lo aprovechemos, le saquemos jugo, como diría uno por ahí. ¿Alguien quiere orar? ¿Quién quiere orar? Que no sea Yo, Marquito, pastor, Luis. Eso, Chirlen. buenas noches a todos. Gracias, Señor, por este tiempo tan hermoso que dedicamos cada semana para aprender más de ti. Te pedimos por el pastor para que cada domingo y que cada martes tenga palabra para edificarnos y para que nosotros podamos aprender. Danos entendimiento para conocerte, para poder aplicarlo en nuestras vidas. También te pedimos por la salud de cada uno de nuestros hermanos aquí presentes y principalmente por los hermanos que están enfermos. Te pedimos que les dé salud y que en medio de esa enfermedad encuentren en ti paz. Te ponemos en tus manos esta noche, nuestras casas, nuestra salud, nuestros trabajos y nuestras vidas. Todo te lo ponemos en tus manos, Señor. Amén. Amén. Amén, amén. Amén. Muchas gracias, Chirley. Bueno, para irnos metiendo al tema, pensemos nosotros, bueno, una de las cosas más, pues, no sé si llamarle difícil, complicada, bueno, no creo que si ni sea difícil, complicada, todo depende de lo que haya en la mente de cada uno, ¿no? Pero digamos que una de las cosas que más cuesta, digamos, por decirle algo, dentro de las cosas del Señor siempre es como nosotros poder darle o destinarle a todo lo que tiene que ver con Él, con Dios, el tiempo que merece, ¿no? El tiempo que amerita, ¿no? No en vano, ahorita estábamos hablando con Milena de que a veces uno se queda aterrado como el tiempo se va, pero tan rápido, ¿no? O sea, y de hecho lo vemos en estos discipulados y los domingos, que cuando nos vemos un martes y cuando menos pensamos ya estamos con otro martes o ya llega el domingo y se nos fue, es más, se nos fue el año. Entonces, un buen ejercicio es y podríamos hacerlo aquí, ¿no? O sea, que no sé si los que quieran participar, que si no estuviéramos nosotros conectados a este discipulado, ¿qué estaríamos haciendo? O sea, que piensen ustedes en qué estarían haciendo si no estuvieran conectados aquí. Dos, tres comentarios nada más. Bueno, y yo creo que yo estaría viendo ahí la previa antes del partido de la liga. Eso, Anthony. Sí. ¿Quién más? Yo, pastor. Dime, Mari. Hola. Sí, 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 adelante. en realidad yo igual sería preparando, ajá, yo preparando las cosas del día siguiente, haciendo comida, preparando almuerzos para el día siguiente, la ropa, la casa, las cosas que siempre hacemos las mujeres para el día siguiente. ¿Cómo? Yo también alisto ropa a veces. Bueno, pero normalmente las mujeres. Y Marquito diría, y pastor, yo estaría echándole porras. Qué bárbaro. Entonces, bueno, para no extendernos mucho, bueno, Flori, ¿ibas a decir algo? No, igual yo estaría preparando lo de mañana ya, que de hecho después de que me desconecto de aquí tengo que hacerlo. Sí, sí, sí. Bueno, en resumen, todos estaríamos haciendo cosas pues que para uno son importantes, ¿no? Yo creo que yo igual que Anthony, tal vez no estaría en la previa del partido, porque sí esperaría que empezara, pero sí estaría viendo otro que está jugando River por allá en la Copa Libertadores. Entonces estaría haciendo ocio por ahí, viendo cosas en las que uno se entretiene, ¿no? Entonces siempre hay cosas que hacer, o sea, el tiempo es algo que por eso es que es tan valioso, porque siempre hay cositas que hacer, que uno necesita hacerlas, y a veces, y mire, por ejemplo, que algunos de los comentarios que han dado estaría aprovechando el tiempo para hacer cosas que necesito para mañana, o por ejemplo, Flori dice, ahora que termine, comienzo a hacer las cosas, entonces ya se van a hacer las 9:30, 10, entonces lo agarra uno por ahí, ¿no? Entonces, el tiempo es algo que realmente nosotros tenemos que valorar
y que hay que invertirlo bien, ¿no? Y precisamente una de las preocupaciones que el Señor tiene en cuanto al uso del tiempo, pues es que nosotros lo usemos de la mejor manera, ¿no? O sea, por eso nos dice, aprovechen bien el tiempo. Entonces vamos a compartir eh, un mensaje que tengo ahí, una enseñanza, escudriñar una parte del libro de Ageo, y ustedes van a ver toda la enseñanza que hay ahí, ¿no? O sea, de las recomendaciones del Señor, los riesgos que uno, que siempre corre cuando uno no atiende la voz del Señor y la paciencia que Él tiene, las oportunidades que nos da. Entonces, vamos a irlo desarrollando. Voy a compartir la pantalla y ustedes me dicen si la ven, ¿no? ¿Ya la ven? Ya, ya está. Yo sí la Gracias, veo. pastor. Señor, sí se ve. Ya, Sí, Ok, señor, ya se ve. vamos a estar escudriñando esta porción de Ageo que está en Ageo 1, del 1 al 7. Y más adelante vamos a escudriñar otra que está muy ligada a esto, y esto tiene que ver con lo que estamos hablando ahorita, del tiempo, ¿no? Y que ustedes siempre nos han escuchado a nosotros, y cuando digo nos han escuchado tanto a Milena como a mí, de que hay que saber identificar los tiempos para aprovecharlos, para invertirlos bien y saber que aunque uno tiene a veces poco tiempo, hay cosas a las cuales hay que darles prioridad, ¿no? Entonces, esta fue una situación que pasó, obviamente, para el pueblo de Dios. Y siempre que vemos historias de la palabra de Dios con su pueblo, siempre hay situaciones que son repetitivas, ¿no? Advertencias de cosas que Dios ve que no van caminando bien. Vamos a leer la porción y, y vamos a irla escudriñando. ¿Alguien la quiere leer? Ageo 1, del 1 al 7, la puede leer aquí en la pantalla o la lee en la Biblia si quieren. Yo la tengo. Hágale, Marquitos. En el año segundo, el llamado a reconstruir el templo. En el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Sadac, sumo sacerdote, diciendo: así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo: es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad también sobre vuestros caminos. Sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja jornal recibe su jornal en saco roto. Así ha dicho Jehová a los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos. Amén, gracias, Marquitos. Bueno, esto que acabamos de leer, que es una porción que varias veces la hemos predicado y muchas veces siempre nos hemos quedado ahí, tal vez en los versículos 5, 6 y 7, donde dice meditar sobre vuestros caminos y viene todo eso que está ahí. Pero lo vamos a agarrar desde el versículo 1 porque desde el versículo 1 nos habla de varios personajes y que se mueven en un tiempo y en un espacio, ¿no? Ahí dice el año segundo del rey Darío, el mes sexto, primer día del mes. Obviamente, si yo les digo a ustedes qué fecha es esa, por ejemplo, dice el año segundo del rey Darío en el mes sexto y el primer día del mes. Tal vez ustedes puedan sacar, sí, es el primero de bueno, habría que ver cuál es el mes sexto y cuál fue el segundo año de Darío. Pero bueno, vamos a ir, ténganlo por ahí, si tienen sus Biblias, pues ténganlo por ahí separadito, porque vamos a ir viendo eso. Entonces, para irnos entrando en esto, recuerde, y esto les puede servir a ustedes los que están, los que tienen interés, digamos, de preparar sus prédicas y todo, por ejemplo, bueno, ya estamos avanzando en el caso de con Juan Pablo, que le debo una revisión de algo que me mandó de un tema que él está desarrollando. Pero siempre, digamos, en una prédica, ponerle un título, ¿no? Por ejemplo, yo le puse es tiempo de reedificar la casa. Tampoco me tuve que esforzar mucho porque dentro de lo que leyó Marquitos habla de eso, ¿no? Decía, en algún caso, en algún momento lo dijo, no me acuerdo en qué, ahora ha llegado el tiempo, aquí, el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada, ¿no? Entonces, uno puede poner el título dependiendo de lo que leyó o el tema que esté abordando, ¿no? Está el versículo, el pasaje que ya leímos, ¿no? Entonces, como una introducción, ¿no? Como irse metiendo,
bueno, vamos a hablar de los tiempos, ¿no? Entonces es bueno mencionar que realmente los tiempos que nosotros estamos viviendo, pues no son fáciles, ¿no? O sea, por diferentes razones, ¿no? Ya sea en la parte natural, en la parte espiritual, son tiempos complicados, en la parte económica, en la parte de la salud, ahorita con estos climas, son tiempos complicados. Alguien nos contaba por ahí que el hospital de niños estaba totalmente saturado, ¿no? De niños y bueno, Katy y Miguelito que o tenían o tienen, bueno, creo que salía hoy el pequeño Luca de allá. Es bien difícil y doloroso ver tantos niños ahí delicados de salud y bueno, casi todos los hospitales llenos de gente. Entonces son tiempos difíciles, son tiempos complicados, pero bueno, a pesar de todo eso, sabemos que a los que somos hijos de Dios, aún a pesar de todas las dificultades, todas las cosas que uno vive siempre le dejan experiencias, ¿no? Cosas lindas de parte de Dios que uno tiene que valorar y que uno tiene que aprender y de las cuales hay que agradecer, ¿no? Eso es algo que tenemos que tenerlo presente y para lo cual pues es importante siempre considerar cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Si realmente nuestra prioridad es Dios, porque muchas veces en medio de todas estas dificultades tendemos a darle prioridad a otras cosas, ¿no? ¿Cuál es nuestra prioridad? ¿Es Dios realmente? Como Jonás. Y pongo yo como Jonás ahí, ¿alguien se le ocurre por qué yo menciono a Jonás ahí cuando hablamos de que uno diga que le da la prioridad a Dios, pero que tal vez no la tenga? O sea, ¿se acuerdan por qué Jonás es un buen ejemplo? ¿Alguien se le ocurre o no? Sí saben quién era Jonás, ¿no? Porque Jonás no quería predicar la palabra, yo. Que él no quería predicar la palabra, sí está bien, pero digamos, sí, porque desobedeció y todo ese asunto, pero digamos, hay mucha gente que no quiere predicar la palabra y hay mucha gente que desobedece, ¿no? Pero ¿qué es lo que hacía como más delicado el caso de Jonás o de algunas personas que también conocemos que son así? Y les digo, ¿no? Para ir avanzando, el caso Pastor. es que Jonás era un profeta del Señor, era un siervo de Dios que desobedeció, por cierto, pero ustedes se acuerdan que alguna vez los marineros, aquellos que lo acogieron, Ajá. le Era preguntaron, temeroso de Dios. le preguntaron, sí, ¿y tú quién eres? Y él dijo, yo soy hebreo temeroso de Dios, ¿se acuerdan? Como diciendo, yo temo a Dios, o sea, para mí Dios, como Dios no hay dos, digámoslo, pero estaba huyendo de él, ¿no? ¿Entiendes? Estaba siendo desobediente. Entonces, así conocemos mucha gente que dice que cree en Dios, que ama a Dios y todo eso, pero que realmente no hacen nada para Él y peor, antes va más bien huyendo de Él, ¿no? Entonces la invitación del Señor aquí en esto que leímos, y lo insiste dos veces en el versículo 5 y en el versículo 7 es que nosotros meditemos, ¿no? Y muchas veces insistimos en esto de meditar porque es algo que nosotros deberíamos hacer constantemente. Medita en la palabra de día y de noche, medite en su situación de día y de noche, medite en su caminar, entendiendo que meditar es lo que está ahí, ¿no? Que ya ustedes me han escuchado esa definición muchas veces, es pensar y considerar un asunto con atención y detenimiento para estudiarlo, ¿no? Comprenderlo bien, formarse una opinión sobre ello o tomar una decisión. Eso es meditar, ¿no? Entonces, y acabamos de leer algo que a más de uno se puede sentir muy identificado, que es esto que está aquí, ¿no? ¿Cuánta gente no siente en su caminar? Y usted dirá, ah, pues eso es la gente que vive en pecado. No, cristianos también. ¿Cuánta gente no se sentirá que siembran y recogen poco, que comen y no se sacian, que beben y no quedan satisfechos, que se visten y no se calientan, que trabajan a jornal y reciben un jornal como en saco roto? ¿Cuánta gente no se sentirá identificada con eso, con ese versículo 6? Muchas, ¿cierto? Que se traducen en sueños que no se han cumplido. Generalmente, ahorita estamos terminando el año y muchos nos volvemos hacia allá, hacia enero, cómo arrancamos con metas, con anhelos, con sueños y que hoy por hoy, ya después de 10 meses, siguen sin cumplirse, ¿no? Nuestra situación económica sin estabilizarse, siguen nuestros problemas de salud, siguen, bueno, tantas cosas que a lo mejor eran anhelos en nuestro corazón que teníamos ahí y que tristemente para nosotros, pues todavía no se han llevado a cabo, ¿no? Entonces, pero el Señor lo que nos manda aquí es a que meditemos, ¿no? Meditemos en nuestros caminos, meditemos en lo que está pasando, porque si hay algo seguro en las cosas de Dios, es como lo dice misma su palabra, no hay maldición sin causa, acuérdese de eso, ¿no? Siempre hay algo que ocasione lo que esté ocasionando, ¿no? Las cosas no ocurren porque sí, ¿no? Por guava, como decimos aquí en Costa Rica,
o por chiripa, como dicen en Colombia. Y eso lo dice Proverbios 26. Entonces, ese mensaje que acabamos de leer ahorita no es un mensaje para cualquier persona, porque si cuando Dios hace un reclamo, pues Él se lo hace a los suyos, ¿no? Porque Dios no le va a reclamar nada a los que no son de Él. Recuerde que hay un principio de la iglesia que manejamos que dice que si uno dice que es de Dios o que uno dice que es hijo de Dios, Dios espera todo de uno. Pero si uno no dice que es de Dios, Él no espera nada. Entonces, cuando el Señor hace un reclamo, lo hace a su pueblo, ¿no? A su iglesia. Y entonces es para que tengamos presente eso, ¿no? Hay muchos cristianos, obviamente, como les decía, esa situación que leímos allá no es exclusiva para gente que está apartada de Dios, eso también moros y cristianos atravesamos por situaciones de esas, y hay mucha gente que se queja de sus problemas, ¿no? Y hablamos ahorita de problemas económicos, problemas de matrimonio, problemas en la familia. ¿Qué es lo que hace diferente problemas los tenemos todos, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace diferente eso? Que nosotros tenemos esperanza, el Señor nos ha dado sabiduría, nos ha dado templanza, dominio propio, la capacidad de expresarnos, misericordia, o sea, cosas que de pronto fuera del reino de Dios, o de pronto no, que fuera del reino de Dios no se tienen, ¿no? Ahora, Dios es el mismo de ayer, hoy, de siempre, y la humanidad también. Entonces, el pueblo de antes de Dios tenía sus problemas y hoy también los sigue teniendo, ¿no? Los problemas siempre van a estar porque la humanidad, pues, es la misma, ¿no? O sea, los problemas nos van a ir acompañando. Entonces, por eso la recomendación de ese entonces era mediten. La recomendación hoy en día es mediten también, analicen, no dejen de estar examinándose, ¿no? De estarse pasando por la balanza de Dios. Entonces, vamos a ver un poquito el contexto histórico de esa historia que acabamos de leer en Ageo, capítulo 1, o bueno, del 1 al 7, ¿no? Esta historia se desarrolló, digamos, en ese tiempo en el cual el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia, ¿no? Ahora, ¿por qué fue llevado cautivo? Ustedes se acuerdan que era un pueblo rebelde. ¿Ustedes se acuerdan quién era el profeta en esos tiempos cuando el pueblo fue llevado cautivo a Babilonia? Jeremías. Jeremías, ¿no? Acuérdate que a Jeremías le tocó un pueblo rebelde, un pueblo idólatra, que el Señor lo mandó precisamente a que les advirtiera y el domingo hablábamos en la radio de eso, de que hay muchas adversidades en la vida de uno que uno hubiera podido evitar si tan solo hubiéramos sido obedientes, ¿no? Pero el Señor obviamente les manda su advertencia, pero también les manda su promesa. Les decía, acuerda que les dijo que volvieran a la senda antigua y que podían tener reposo para su alma y al final ellos no quisieron. Y entonces, pues se llevó a cabo aquello que el Señor les había advertido, que era que iban a ir cautivos por 70 años, ¿no? Y después de esos 70 años había una promesa de que una vez transcurrido ese tiempo los iba a volver a llevar al lugar de donde ellos eran. Ese es como un contexto histórico, ¿no? ¿Dónde encuentran ustedes eso? En Jeremías 29, obviamente, cuando él habla todo esto de la senda antigua y todo lo que les acabo de decir ahora. También ligado a lo que es el Salmo 126, ¿se acuerdan cuando el pueblo decía, ay, pero cuando el Señor nos saque de esta cautividad, seremos como los que sueñan? Todo eso que ustedes ya lo han escuchado varias veces, ¿no? Entonces era un clamor del pueblo básicamente de que ellos querían regresar a su ciudad, querían regresar a esa tierra donde ellos no se sintieran extraños y ellos querían volver a edificar el templo para volver a adorar. Esa era su intención. Acuerden que partamos de ahí, ¿no? Eso era lo que el pueblo anhelaba. Ellos decían, cuando el Señor nos saque de aquí, entonces ahora sí, vamos a ser como los que sueñan, los que ríen, los que alaban, vamos a levantar los muros, bueno, vamos a edificar. Eso era lo que ellos pensaban, ¿no? Y puse ahí ese ejemplo de la pandemia, digámoslo ahí, porque quería aprovechar eso que estaba ahí, como cuando lo que nos pasó en la pandemia, ¿no? Que cerraron las iglesias, ¿ustedes se acuerdan? Cerraron las iglesias y entonces todo el mundo decía, ay, pastor, bueno, a mí no me decían, ay, pero cuando vuelven a abrir la iglesia es que hace falta ver los hermanitos, esos eran los anhelos, ¿no? Pues bueno, se abrieron las iglesias y entonces uno ya ve que hay mucha gente ya no ni va a la iglesia, ¿no? O sea, ni se congrega. No estoy hablando de la iglesia de nosotros y no en general, porque eso, la iglesia es la iglesia, ¿no? O sea, no crean que eso pasa en una, dos, tres iglesias, en todo lado pasa igual, ¿no? De hecho, hay gente que después de la pandemia ni se volvió a congregar, ¿no? Entonces, es lo mismo de ese entonces, están en cautivos, ay, queremos volver a la ciudad para reedificar el templo y todo eso. Y ahora más adelante vamos a ver que se les permitió ir y vamos a ver qué pasó. Entonces, apoyémonos, digamos, en Esdras, voy a ir un momentico al libro de Esdras, porque eso tiene que ver con eso también, ¿no?
El libro de Esdras, porque recuerda que todos estos sacerdotes y profetas son de esa misma época, ¿no? La época de la cautividad y todo. En el libro de Esdras, capítulo 1, del 1 al 3, dice la palabra del Señor. Dice, en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por, no, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino diciendo, así ha dicho Ciro, el rey de Persia, Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Quien haya entre vosotros de su pueblo, sea Dios con él, y suba a Jerusalén que está en Judá y edifique la casa de Jehová de Israel. Él es Dios, el cual está en Jerusalén. Entonces, miren, ahí está, ¿no? Hubo palabra de Dios a Ciro, digámoslo así, al rey de Persia. Entonces, el Señor usando a un mundano, digámoslo así, porque obviamente Ciro no era judío. Pero, y esto es parte de lo que deberíamos aprender, ¿no? Para que entendamos. Entonces, no dice la palabra qué año era, pero si usted busca en internet y en la historia, cuándo fue que reinó Ciro, el rey de Persia, y eso fue en el año 538 antes de Cristo, ¿no? Entonces, en esa época, porque dice que fue en el primer año de Ciro, entonces fue cuando él empezó a reinar, 538 antes de Cristo, digamos que se dio esa orden de que el pueblo podía subir a Jerusalén. ¿A qué? A edificar la casa de Jehová. Entonces, cuando ellos estaban en cautiverio, decían, ay, cuando salgamos de aquí vamos a ir a edificar templo para que podamos alabar y adorar, ¿cierto? Pues bueno, en el año 538 antes de Cristo vino palabra de Jehová para Ciro y él autorizó, digamos, lo que la gente subiera a Jerusalén para edificar la casa de Jehová. Hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Más adelante en Esdras capítulo 3, verso 1, 3, 8, dice, comienzan a hablar de la restauración del altar y del culto. Entonces dice, cuando llegó el mes séptimo y estando los hijos de Israel ya establecidos en las ciudades, se juntó el pueblo como un solo hombre en Jerusalén. Eso dice el versículo 1. El versículo 3 dice, y colocaron el altar sobre su base porque tenía miedo de los pueblos de las tierras y ofrecieron sobre él holocausto a Jehová, holocaustos por la mañana y por la tarde. Y bueno, el versículo 8 dice, y en el año segundo de su venida en la casa de Jerusalén, en el mes segundo comenzaron a Zorobabel y bueno, comenzaron a construir. El caso es que la obra empezó, ¿cierto? Después en el Esdras 4:13 dice, ahora sea notorio el rey que si aquella ciudad fuera edificada y los muros fueran levantados, no pagarán tributo. Entonces comenzó la adversidad. ¿Se acuerdan cuando en Nehemías, ellos están, que eso tiene que ver con Nehemías también, que ellos comenzaron a levantar los muros, entonces la gente comenzó a tratar de detener la obra y comenzaron, como no podían detener la obra, entonces comenzaron a decir, no, esta gente quiere levantar muros y todo eso es para independizarse y dejar de pagar tributo, que es lo que estaban diciendo ahí en el versículo 13. Después en el versículo 16 dice, hacemos saber al rey que si esta ciudad fuera reedificada y levantado su muro, la región del más allá del río no será tuya, le decían al rey. Como quien dice, comenzaron a sembrar cizaña. El caso fue que en el versículo 23 y 24 dice aquí, entonces cuando la copia de la carta del rey Artajerjes fue leída delante de Reúne y decían, secretarios y sus compañeros fueron apresuradamente a Jerusalén, a los judíos, y les hicieron cesar con poder y violencia, pararon la obra, ¿no? Entonces cesó la obra de la casa de Dios que está en Jerusalén y quedó suspendida hasta el año segundo del reinado de Darío, el rey de Persia. Bueno, el caso fue, nada más para que tengamos presente, año 538 antes de Cristo, la orden para que fueran a construir, subieron, empezaron las obras, pero después por cosas que pasaron, cesó la obra, ¿no? ¿Hasta cuándo? Hasta el año segundo del reinado de Darío, rey de Persia. Hasta ahí vamos bien. Nada más para que tengan ese antecedente ahí. Entonces ahora volvemos otra vez a Ageo, lo que estábamos leyendo. ¿Por qué? Porque en Ageo vuelve y se retoma la obra, porque dice en el versículo 1 de Ageo, dice que en el año segundo del rey Darío, que fue donde quedamos allá en Esdras, dice que la obra cesó. ¿Hasta cuándo? Hasta el año segundo de Darío, ¿no? Y en Ageo dice que en el año segundo de Darío, en el mes sexto, en el primer día del mes, vino palabra de Jehová por medio de tal, haciéndole el reclamo, ¿no? Entonces, vamos a conectar esas dos cosas, ¿no? Vamos a conectar eso, ¿no? Ageo es un profeta menor, ¿no? ¿Se acuerdan por qué se le llama profeta menor o qué diferencia un profeta menor de un mayor? Por la obra escrita. Por lo que escriben. Ageo nada más tiene 2 capítulos, profeta menor. Isaías, un profeta mayor, 66 capítulos. O sea, hay mucha diferencia entre uno y el otro. Entonces vino palabra del Señor por medio de Ageo. ¿Cuándo? En el año segundo del rey Darío, del mes sexto, del primer día del mes. Entonces, ahí hay una fecha muy establecida, ¿no?
Entonces, Darío reinó Persia entre el 522 y el 486, ¿cierto que sí? Entonces, como dijo que fue el año segundo, entonces digamos que fue el año 520. Entonces ya tenemos el año. Si él empezó en el 522, pero esta palabra por medio de Ageo vino en el segundo año, entonces 520, ¿no? El mes sexto en ese calendario es el mes de septiembre. Y el día primero, pues es primero. Entonces, nada más para poner una fecha, 1 de septiembre del año 520 antes de Cristo, ¿no? Entonces, mire, 520, ¿no? Vino palabra de Ageo para hacerle el reclamo a la gente, que vamos a ver ahora que leímos, que el Señor le decía, pero ¿por qué la casa sigue desierta, no? Eso fue en el 520. ¿Cuándo subieron ellos a edificar? ¿Se acuerdan? ¿Ya les olvidó? 538. 538. Entonces, ellos subieron a edificar en el 538, empezaron, pero la obra cesó. ¿Hasta cuándo? Hasta el 520. ¿Cuántos años transcurrieron? Ahí lo dice, ¿no? 18. 18 años. ¿18 años que qué? Que no hicieron nada. O sea, 18 años, nada, ¿no? Entonces, Dios había movido el corazón de un rey pagano para que dejara a la gente subir a edificar. ¿Y a qué fueron entonces? Empezaron, suspendieron 18 años y no avanzaba nada, ¿no? Entonces, vayamos agarrando cositas de ahí para nuestra propia vida, ¿no? Porque de seguro que los que estamos aquí o conoceremos gente que le pide las cosas al Señor o pide algo al Señor y a lo mejor el Señor se lo da, uno no sabe, o promete hacer cosas para el Señor y pasa el tiempo y no las hace, ¿no? O sea, o para qué pide lo que pide, o, ¿me entiendes? O sea, a veces hay cosas que uno tiene que tener mucho cuidado con lo que pide el Señor porque esta gente querían subir a edificar la casa y el Señor se les concedió, pero al final no lo hicieron, ¿no? Y eso es peor como cuando uno no dice que va a hacer nada. Es mejor no prometer nada que prometer y no hacerlo, ¿no? Entonces, pero eso no Pastor, es un perdón, mensaje, sí, perdón. Lo que tengo entendido es que hubo gente que no quiso regresar. Pues ya se habían casado, tenían hijos, no también, de quisieron todo hubo regresar. ahí, ¿no? Pero de todas formas, los que sí regresaron y pararon, 18 años sin hacer absolutamente nada, ¿no? Y eso, por eso es que viene ese reclamo del Señor que ahorita lo vamos a escudriñar. Y no es un mensaje dirigido a los líderes, a los pastores o cosas de esas, no, es para todos, ¿ah? Es para sus hijos, para el pueblo de Dios, ¿no? Entonces, ¿cuál es la queja del Señor? Bueno, entonces empecemos a leer a Ageo que está ahí. Entonces dice que en el versículo 1 ya sabemos que eso fue en el año segundo del rey Darío, en el mes sexto, en el primer día, que vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo a Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y a Josué, hijo de Josadac, sumo sacerdote, ¿no? Entonces viene en el versículo 2 la queja del Señor. Dice, así ha hablado Jehová de los ejércitos, diciendo, este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Esa era la queja del Señor sobre la actitud del pueblo. Decía, es que no ha llegado el tiempo, es que, como diría mucha gente hoy en día, todavía no es el tiempo, yo estoy esperando que el Señor se manifieste o el momento perfecto, ¿no? El pueblo obviamente comenzó a olvidarse de sus promesas hechas cuando estaban en cautiverio y decía, no, es que todavía no, mañana, tal vez mañana, o sea, no, el tiempo de Dios, acuerden lo que hemos hablado siempre, el tiempo de Dios no es ni mañana ni fue ayer, el tiempo de Dios es hoy, ¿no? Es ya, ¿no? Hay que buscar al Señor mientras uno pueda hallar y si uno quiere hacer algo para el Señor hay que hacerlo ahora que uno tenga salud, que uno tenga fuerzas, que uno pueda, ¿no? Entonces no hay que esperar el tiempo de la bonanza para empezar, como en esta gente, a reedificar el templo de Dios, sino a meterse a trabajar en la obra, ¿no? Hacer algo por el Señor, no hay que esperar a que uno esté bien. Acuerde que el pueblo de Israel fue liberado para servir al Señor en el desierto, no en la tierra prometida, sino en el desierto, ¿no? Y ustedes se acuerdan a ese rey que le dijeron, ordena tu casa porque morirás, ¿se acuerdan de esa historia, no? Entonces, no hay que esperar a que uno esté en la angustia y que le exijan o básicamente lo amenacen de ordenar la casa, ¿no? O sea, hay cosas que uno tiene que ordenar que hay que hacerlas definitivamente y que uno sabe que hay que hacerlas, ¿no? Porque muchos dirán eso, ¿no? Es que no es tiempo, estoy muy joven, estoy muy viejo, bueno, tantas cosas, o como decía aquel rey, qué bonito que Dios le ponga a uno las cosas en la mano, pero es que ¿quién va a empezar la batalla? Es que yo no quería empezarla, ¿no? Entonces, esa fue la queja del Señor ahí, de que la gente decía que no era el tiempo, pues el tiempo es ya, ¿no? Es el tiempo para demostrarle a Dios, a Jesús, a nuestro Señor, como le quiera llamar a usted, que el sacrificio que él hizo en la cruz no fue en vano, es ahorita, ¿no? Es ya, ¿no? Ima- Pastor,
Sí, Y también cuando tú dices que llevó a este pueblo al desierto, ¿no? Para que le sirviera. Y también dice ahí que le adoraran en todo ujú, tiempo, o sea, en la angustia, en lo que está la abundancia, todo tiempo debemos adorarlo y glorificar su nombre. Ahí sí, sí, también dice. en todo tiempo. Por ejemplo, hay un versículo que dice, ¿a quién enviaré? ¿Se acuerda? Que dice, heme aquí, Señor, envíame a mí. Bueno, pues a esta gente se les envió para allá y no hicieron nada, 18 años, ¿no? ¿Entiende? Y ahí tenemos que aprovechar eso. El otro año lo hago, diría uno. Pero bueno, recordemos que la vida es como la neblina, ¿no? Que aparece y de un momento a otro se desaparece, ¿no? Entonces, por eso es que hay que aprovechar bien el tiempo. Entonces, sigamos. Ya sabemos cuándo se dio eso. Habían pasado 18 años, viene la queja del Señor y la respuesta del pueblo fue, es que todavía no es el tiempo, ¿no? Entonces, versículo 3 4 dice, entonces vino palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas bien artesonadas y esta casa está desierta, dice el Señor, ¿no? Entonces, eh, básicamente es exactamente lo mismo que nos puede pasar hoy en día, ¿no? Cuando el Señor habla de su casa desierta, bueno, en ese entonces sí estaba hablando literalmente de un templo totalmente descuidado, en ruinas, mientras que la gente se había preocupado más por su propia casa, ¿no? Cuando habla de su propia casa, de su propia vida, ¿no? Si nosotros lo traemos al tiempo de hoy, pues obviamente no necesariamente estamos hablando de un templo vacío como tal, sino digamos, de nuestra propia relación con el Señor, ¿no? De que nosotros estemos siendo personas esforzadas, lo que les hablaba ahorita, de que estemos dándole a Él el tiempo que se merece, ¿no? Como tal, ¿no? Que realmente tengamos a Dios como prioridad número uno, ¿no? Básicamente. El Señor lo que le está diciendo al pueblo es, básicamente, ustedes no han tenido tiempo para mí, pero yo sí veo que tienen tiempo para ustedes, ¿no? O sea, ¿me entienden? O sea, cuando él habla de que han edificado sus propias casas, ¿no? O sea, edifican sus propias casas, eh, digamos, sería como lo equivalente a dedicarnos al trabajo, a los negocios, a los estudios, a la diversión, a lo que hablamos ahorita, ¿no? Si nosotros, porque los que estamos aquí, por lo menos en este espacio de tiempo que tendríamos otras cosas que hacer, algunos ligadas con el trabajo, otros ligados con su propio negocio, otros como con la diversión, como hablábamos con el partido. Yo también estaría viendo el partido, a la diversión, ¿cierto? Entonces, ¿significa que es malo que nosotros dediquemos tiempo para esas cosas? Pues no, no es que sea malo, ¿no? Lo malo es que esas cosas desplacen un tiempo que podríamos estar dedicando al Señor, cuando para esas otras cosas tendremos tiempo también, ¿no? Pero puede que para las cosas del Señor tal vez después no lo saquemos. Entonces, una cosa sin dejar de hacer la otra. Recuerden lo que hemos hablado siempre de eso. No es malo que nosotros nos preocupemos por edificar nuestra propia casa, nuestra vida, organizarnos, pero sí es malo que por hacer eso descuidemos el templo del Señor y entendiendo que el templo del Señor pues somos nosotros mismos porque nosotros somos la iglesia, ¿no? Que esa era la queja que el Señor estaba ahí. No dejar que esas cositas nos alejen del Señor. La prioridad de nuestra vida tiene que ser Dios, como dice Mateo 6:33. ¿Qué creen ustedes que dice Mateo 6:33? Más primeramente buscar el reino de Dios y su justicia. Correcto. Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas vendrán solitas, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, ya empezamos a ver que hay una causa, ¿no? Porque si acuerden que en las cosas del Señor viene una advertencia de él, una queja, y cuando la gente hace caso omiso de esa queja, siempre hay unas consecuencias, ¿no? Entonces, ya sabemos cuál era la queja del Señor, casa, digamos, totalmente descuidada como tanto, ya sabemos que esa es la causa del reclamo, ya lo tenemos claro, ¿no? Y como les decía, no estamos hablando de cantidad de gente, sino cuando hablamos de edificar una casa, pues por ejemplo, cuando yo le digo que y necesitamos que la iglesia sea edificada, ¿no? O sea, nosotros no es que vamos a empezar a levantar un edificio, ¿no? Ya sabemos a qué nos estamos refiriendo exactamente, ¿no? No es literalmente construir, es apoyar con cosas que ayuden a levantar cimientos, y cuando hablamos de cimientos estamos hablando de fundamentos como tal, ¿no? Apoyar, digámoslo. Por eso les he insistido mucho el asunto de congregarse, congregarse, porque
el congregarse es una manera de uno de, construir, digámoslo, de edificar, ¿no? Apoyar en la escuelita, en la cocina, evangelizar, invitar a personas a la iglesia, hasta compartir las prédicas, ¿no? Yo a veces es muy triste que uno ve que gente de la iglesia comparte videos y comparte cosas de otro lado y no comparte las prédicas de la iglesia, o sea, es como triste, ¿no? Pero bueno, ya se les ha dicho muchas veces y por lo menos con eso, ¿no? Todo eso, pero es que a veces entiende uno eso, ¿no? Para uno hacer esas cosas requiere ese sentido de pertenencia, que uno sienta que la iglesia es de uno, ¿no? No es algo del pastor, ni mucho menos. La iglesia es de todos, somos todos, ¿no? Entonces es eso, ¿no? Básicamente. Entonces ya sabemos el reclamo del Señor, ya sabemos que Él está haciéndole ese reclamo a ellos. Y después viene en el versículo 5 una primera advertencia cuando Él dice, pues así ha dicho Jehová a los ejércitos, mediten bien sobre vuestros caminos, ¿no? Una primera advertencia que más que advertencia es como un consejo, ¿no? Medita, ¿no? Básicamente, ¿no? Revisa por qué estás pasando por esas situaciones, ¿no? Puede que no estás definiendo tus prioridades, pues ¿por qué no están funcionando las cosas? ¿Por qué las cosas no te salen del todo bien? ¿Por qué no avanzas? ¿Por qué no creces? ¿Por qué no progresas? ¿Por qué no trasciendes? ¿No? No vas subiendo escaloncito, ¿no? Entonces, básicamente es como un primer consejo, ¿no? Básicamente que definamos y tengamos claro cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Y cuál es el estado de nuestros proyectos, cuáles son nuestras actitudes, ¿no? Como tal, ¿no? La conducta, como dice Milena por acá. Versículo 6 viene obviamente, ya sabemos que era una causa, y después de eso, pues no hay maldición sin causa. Ya sabemos cuál es la causa de la queja y cuáles son las consecuencias de la causa, ¿no? Todo lo que leímos ahorita de sembráis mucho, recogéis poco, todo lo que leímos ahí, ¿no? El pueblo, obviamente, cuando el Señor dice eso, no es que está adivinando, el Señor ya lo sabía, el Señor sabía que efectivamente el pueblo estaba pasando por eso, por las consecuencias materiales de haber, digamos, despreciado o menospreciado la voluntad de Dios, ¿no? ¿Cuál era la voluntad del Señor? Bueno, los voy a sacar de aquí, los voy a dejar que vuelvan otra vez allá. ¿Para qué? Para que reedifiquen el templo, para que vuelvan otra vez las cosas a ponerse en orden, ¿no? Como tal, ¿no? La gente menospreció esa voluntad del Señor, se olvidaron de eso y bueno, las consecuencias siempre vienen. Ténganlo por seguro que en la medida en que usted menosprecie la voluntad del Señor, las consecuencias se van a ver, ¿no? O sea, o sea, eso no tiene pierde, ¿no? O sea, ahora usted dirá, pastor, pues yo veo gente que menosprecia la voluntad de Dios y les va bien. Bueno, para verdad es el tiempo, iría por ahí alguien, ¿no? O sea, o si no, pregúntele a Saf, ¿no? Y entonces, lo que el Señor les dice es, yo tengo unas expectativas de ustedes, ¿está bien? Hay un mandato, ustedes menosprecian esa voluntad, ustedes están viendo las consecuencias materiales de lo que ocasionó eso. Y entonces dice la palabra que se detuvo la bendición como tal, ¿no? Entonces, como dice el Señor, no esperen que les vaya bien si no hacen lo que yo les digo que hagan. O sea, la bendición se detuvo como tal. Recuerde que el Señor dice, en la medida en que si ustedes permanecen en mí, yo permanezco en ustedes. Si no, no, no. Porque Dios mira desde los cielos para orar a favor Dios está muy atento y el anhelo de Él es poder obrar a favor de aquellos que tengan un corazón perfecto para con Él, ¿no? Pero no todos tienen un corazón perfecto para con Él, ¿no? Gran parte de ese corazón perfecto y una de las definiciones de perfecto es eso, ¿no? Enteramente entregado, digámoslo, fiel, obediente. Eso tiene que ver con perfecto, ¿no? Y entonces después viene en el versículo 7 otra vez el mismo consejo que dio en el 5 dice, así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad sobre vuestros caminos, ¿no? Entonces, dos veces lo dice, ¿no? Porque el hecho de que las cosas salgan bien o salgan mal en la vida de uno no es ni buena ni mala suerte. Aquí no, yo tengo, ¿no? Un cuñado en Colombia que él, a veces íbamos a jugar billar y en la época que íbamos a jugar billar y a veces él hacía varias carambolas porque en Colombia no es tanto el pool, sino el billar, el que son las tres bolas que se hacen carambolas de tres bandas y todo. Y entonces cuando le iba bien, entonces me decía, uy, qué suerte. Y entonces él tenía una frase que decía, al saber le llaman suerte, ¿no? Y es cierto, la suerte, eso no existe, ¿no? O sea, hay gente que se prepara, hay gente que se capacita, hay gente que toma buenas decisiones, pero el componente de suerte es algo que la gente que existe ahí para la gente que cree en esas cosas, ¿no? Pero no es buena o mala suerte que las cosas salgan bien o mal,
sino que todo se trata de que uno realmente tome las decisiones correctas, que uno medite en las cosas, que uno disfrute en la bonanza y que en el caso de la adversidad uno reflexione, ¿no? Entonces, hay que reflexionar sobre esas cosas, las causas que no han permitido precisamente, como les decía, que uno crezca espiritualmente y en el momento en que usted identifique cuáles son las causas, pues inmediatamente tiene que proceder con las acciones que permitan corregir y salir de esa situación, ¿no? Básicamente es eso, ¿no? En general, lo que el Señor le está reclamando a la gente es, ya, yo dejé de ser el número uno para ustedes y ustedes más bien se preocuparon por otras cosas. La misma queja que había hecho en algún momento en decir que la gente lo había dejado para ir a hacerse cisterna rota, ¿no? Y si después de uno meditar y preguntarse por qué uno no ha hecho las cosas que no ha hecho, pues probablemente es que no lo ha querido, ¿no? Porque acuérdense que hay actitud y hay actitud. Hay actitud es, digamos, la disposición que uno tiene de hacer las cosas y lo otro es la capacidad. ¿Cuál creen ustedes que es más importante, la actitud o la aptitud? Y si saben y tienen clara la diferencia entre uno y el otro. ¿La qué, Acti- pastor? ¿La La qué? actitud. La actitud. ¿Qué es La más actitud, importante, la actitud con C o la aptitud con P? La actitud con la C. con La C. actitud. Bueno, unos dicen que la actitud, otros dicen que La- la la- acuérdense que la actitud las con dos son C es importantes. la Con C. actitud con C es esa disposición a hacer las cosas y la aptitud es la capacidad que uno tenga de hacerlas, ¿no? O sea, usted puede tener mucha capacidad de hacer algo, pero si no le da la gana hacerlo, no hacemos nada, ¿no? Usted puede que no sepa hacer algo, pero si usted está dispuesto a hacerlo, es muy probable que usted aprenda a hacerlo, ¿no? Entonces, es más importante la actitud con C, aunque las dos son importantes, ¿no? Lo ideal es tener las dos y que uno la aptitud la ponga, con una buena actitud, la ponga al servicio del Señor. O sea, eso sería lo mejor, ¿no? Entonces, después dice en el versículo, entonces ya nosotros sabemos que había un problema, ¿no? Ya lo tenemos claro, 18 años la gente no hizo nada, dejaron al Señor y se preocuparon por sus casas bien artesonadas, digámoslo, bien arregladitas, y el Señor les dice, ¿sí ven? Entonces, por eso es que siembran y todo lo que leímos ahí, ¿no? Entonces, ya el diagnóstico está hecho, ¿no? Una vez que uno identifica las causas de aquello, uno tiene que trabajar en las acciones, ¿no? Que ya viene en el versículo 8, precisamente eso. Entonces, el Señor les dice, hace hecho, bueno, meditar sobre el campo. Bueno, en el versículo 8 dice, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, así ha dicho Jehová. Entonces, mire, cuando el Señor le dice, subid al monte, voy a quitarlo ahí para que no lo vean. ¿Qué es lo que le está dando, qué es lo que les está diciendo cuando dice subid al monte? Una orden. Buscar, De dónde buscar de hallaré Dios, mi... ¿Perdón? com- ¿Qué decir, perdón. Anthony? ¿Debe ir por ahí? buscar a Dios. ¿Buscar a Dios? Sí. Exacto. Acuérdense que cuando el Señor De habla dónde vendrá mi socorro? cuando el Señor habla del monte, ¿Tú qué es generalmente ahí Dios? donde está Él, ¿no? Recuerda que a Moisés lo llevó al monte, ¿cómo se llama acá? ¿Cómo era que llama el monte? El monte El, Sinaí, el monte de Oreb, bueno, algo así. El caso es que todos los montes tienen su historia, ¿no? El sermón más importante de nuestro Señor, ¿cómo se le llama? el sermón del El monte. sermón del El monte. sermón del monte. Entonces, por eso el es que monte, dice, ¿de dónde viene mi socorro? Mi el monte. socorro viene de Jehová, que hizo los montes, ¿no? Y alzaré, y alzaré mis ojos hacia el monte, ¿no? Entonces, siempre él utiliza ese término monte como para denotar un lugar donde él está, ¿no? Entonces, cuando dice, bueno, lo primero es subir al monte, es decir, busquen mi presencia, ¿no? Porque están apartados, o sea, han menospreciado mi voluntad y por eso están como están, por eso les va como un cuadrado, ¿no? Entonces, suban al monte, traigan madera y reedificar la casa, ¿no? Entonces, inmediatamente es lo que tenían que hacer, ¿para qué? Para reactivar las bendiciones, ¿no? ¿Cómo reactiva uno las bendiciones? Con la Estando en obediencia. armonía con el Señor. Con la La Con obediencia. obediencia, ¿no? obediencia. Con la Obediencia. obediencia. Ellos habían sido desobedientes, entonces la bendición cesó, ¿no? ¿Por qué? Porque la desobediencia acarrea maldición, que no tiene nada que ver con la bendición. Entonces, ¿ustedes quieren que se active otra vez la bendición? Bueno, entonces pónganse las pilas. Ahora sí, suban al monte, traigan madera y reedifiquen la casa. Y como ven, esas son instrucciones que son acciones, como decía alguien por ahí, ¿no? Creo que alguien lo mencionó. Las tres cosas implica moverse, ¿no? Suban,
traigan y reedifiquen. O sea, no estamos hablando ahí de doble rodilla y póngase y clame al Señor para que Él traiga la madera y reedifique la casa no, no, suba usted, traiga y reedifique, ¿no? Entonces, subir al monte, encontrarse con Dios, volverse otra vez volver a buscar su presencia y básicamente todos esos, lo que es subir, traer madera y reedificar. Cuando habla de traer madera y reedificar, tiene que ver mucho con el trabajo, ¿no? Con esforzarse, con poner manos a la obra, ¿no? Básicamente, bueno, está usando términos aquí de carpintería y todo ese asunto, ¿no? Entonces, a eso se refiere. Ahora, en el caso nuestro acá, que nos digan, Pastor, y pero ahorita, ¿qué sería para nosotros eso de traer madera y reedificar la casa? Porque si no, vamos a traer Bueno, cuando está hablando de poner las manos en la obra es hacer algo, ¿no? O sea, como le decía Pablo a la iglesia de Corinto, ¿no? O sea, profeticen, es decir, prediquen la palabra, porque el que predica, el que profetiza a los hombres, ¿para qué lo hace? Para edificación, estamos hablando de edificar, ¿no? De edificar. Entonces, recuerda que edificar no necesariamente es poner ladrillo sobre ladrillo, edificar es que algo crezca, ¿no? En el caso de la iglesia como tal. Entonces, las tres instrucciones que les dio denotan acción, moverse y todo eso, eh, como quien dice, es dejar la zona de confort como tal. Y a esta gente, ¿por qué les hablo de zona de confort? Pues llevan 18 años ahí, ¿no? 18 años en su zona de confort, ahí artesanando su casa y nada, ¿no? Entonces, bueno, ahora sí, suban al monte, ¿ah? Pongan las pilas, que recuerde, cada uno tiene que agarrar para su saco, ¿no? Entonces, ya en el versículo 13 dice el Señor allá, y porque ya lo demás que dice ahí, porque después en el versículo 9 vuelve y les dice, ¿no? Buscáis mucho y halláis poco y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo, porque dice Jehová de los ejércitos, por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Dice, por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos, ¿no? Y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo. Bueno, se detuvo la bendición, ya de lo que hablábamos allá, ¿no? Ya en el versículo 12, bueno, habla de que oyó Zorobabel, hijo de Salatiel, oyeron todos esos y todo el resto la voz de Jehová su Dios y las palabras del profeta Ageo como les había enviado de Jehová y temió el pueblo delante de Jehová. Y ya en el versículo 13 dice, entonces Ageo, enviado de Jehová, habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo, yo estoy con vosotros, dice el Señor. Entonces, como que les dice, bueno, hagan esto aquí y tranquilos, o sea, Dios es un Dios de oportunidad, es un Dios tardo para la ira, como lo hemos escuchado allá, permanece fiel, o sea, y no es que él esté fiel, no es que malinterpretemos eso, que por más que uno se aparte, él va a estar con nosotros, detrás de nosotros, no, él dice, él siempre está donde ha estado, ¿no? Que la gente se aparte es otra cosa. Ahora, tú quieres que se active la bendición, entonces tienes que ir, tú tienes que ir a donde él está, él. ¿Y cómo lo indica el Señor que ir a donde está él? ¿Cómo les dice? Lo acabamos de decir, ¿no? Suban al monte. Suban al monte, suban al monte, pero no quiere decir que el Señor les dijo, ay, espérenme, yo bajo. No, 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 no. Él es fiel, ¿no? Él permanece fiel, él está donde siempre ha estado, ¿no? Pero uno es el que tiene que subir al monte, ¿no? Entonces, en la medida en que nos esforcemos y subamos al monte, hay garantía, ¿no? Hay garantía y hay esperanza, ¿no? Y él lo está diciendo, yo estoy con ustedes, y es que ustedes suben al monte, ¿no? Está bien. Y entonces dice el versículo 14, y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo, y vinieron y trabajaron en la casa de Jehová de los ejércitos, su Dios. Y eso fue en el día 24 del mes sexto del segundo año del rey Darío, ¿no? Entonces, ¿quién despertó el espíritu del pueblo, digámoslo, o quién despertó en la gente ya esa motivación de ir a trabajar? ¿Quién? Jehová. El Señor. El espíritu del Señor, ¿cierto que sí? Jehová, ¿verdad? Si Dios no es el que lo motiva a uno a hacer las cosas que uno haga, ¿quién más lo va a motivar? O sea, ¿quién más? Yo no los puedo motivar. O sea, si no es Dios, si no es el Espíritu de Dios en uno el que lo motive bueno, a estar constantemente en el monte, agarre madera, El reedifique, querer como el hacer. el querer como el hacer, ¿no? Y más adelante en Ageo 2, 4, 5 dice, pues ahora Zorobabel, esfuérzate, dice Jehová, esfuérzate también Josué, hijo de Joasac, sumo sacerdote, y cobrad ánimo, pueblo todo de la tierra, dice Jehová, y trabajad, porque yo estoy con vosotros, dice Jehová de los ejércitos. Según el pacto que hice con vosotros cuando salisteis de Egipto, así mi espíritu estará en medio de vosotros, así que no teman. ¿Me entienden? Entonces, todo estaba ahí. Y el Señor pues pone todo delante, digamos, las herramientas, las armas, todo, el querer como el hacer, pero obviamente se necesita una decisión personal, ¿no? Entonces, una manera de edificar, como les dije, es predicar la palabra, congregarse, hacer presencia,
no deje su templo, es decir, su vida misma desierta, ¿no? No la deje, ocúpela realmente y ocúpela bien, ¿no? Bueno, esto es como, digamos, lo que acabamos de ver de Ageo, que, del 1 al 7, que si ustedes ven, es una porción de la palabra que la hemos leído otras veces, pero es muy bonito y los animo a que hagan el ejercicio cuando ustedes lean una porción de la palabra y que les digan el año 1 de Darío y aquí allá, decir, wow, porque eso es escudriñar, ¿no? Que ustedes vean eh, qué fue lo que el Señor escribió y identifiquen los personajes y la situación que está ahí y para qué lo dijo y el Señor se está quejando y por qué se está quejando y qué pasa cuando la gente menosprecia la voluntad del Señor. Ustedes ven que hay consecuencias, ¿no? ¿Y qué podemos hacer para revertir la situación? Bueno, ahí están las acciones que lo que hay que hacer, ¿no? O sea, siempre la palabra no deja nada digamos, al azar, ¿no? A ver qué pasa, ¿no? O sea, todo, ahí está la guía completa, háganlo y el Señor siempre le da la garantía en la medida en que uno lo busque, pero que lo busque bien. Él dice, yo estaré ahí, o sea, ustedes no se preocupen, ¿entienden? Entonces, hasta ahí vamos bien. Entonces, él les decía, Pastor, sí, y también hay algo muy importante de esta historia de Ageo. Ya ellos habían recibido esa orden de construir el templo hacía rato, como dices tú, ya estaba la orden ahí lista, lista, pero 18 ellos, los años, enemigos, los 18 años, desanimaron, los 18 años habían desanimaron. pasado. Entonces, qué importante es esto que has descrito ahí, pero también que a veces entra uno en desánimo o que oye cosas. El enemigo está atento a cualquier mala actitud, como dices tú, mala actitud, para aprovechar las consecuencias, los tiempos, lo que uno esté Por eso viviendo. era lo que hablábamos en estos días, que lo hemos hablado creo que en la radio o en la iglesia, de esa capacidad que nosotros tenemos que desarrollar de poder discernir, ¿no? De realmente lo que es y no es de Dios, porque, digamos, el desánimo siempre va a venir por cualquier lado, ¿no? Y las cosas que más se aprovechan el enemigo, y cuando yo hablo del enemigo, acuérdense, hablo de, no solo de Satanás y sus demonios, sino de todo este entorno y hasta de uno mismo, la vieja naturaleza, es en los momentos de angustia, de adversidad, de pretender en uno desanimarse, ¿no? Y creer que no vale la pena, o que Dios no lo quiere, o que la gente ya no me quiere, que bueno, una cantidad de cosas, pero tengamos presente lo que el Señor dice ahí, en la medida en que usted suba al monte, o sea, usted no se preocupe, el Señor dice, es una promesa que Él hizo, o sea, si usted permanece en mí, yo permanezco en usted, ¿y para qué más, no? O sea, no necesita, como le decía él a Pablo, o sea, bástate mi gracia, ¿para qué? No necesitas nada más. Lo demás son añadiduras que son buenas, son bonitas. Y entre esas añadiduras está la familia misma, las amistades, la gente de la iglesia, todo eso son añadiduras. Pero bueno, entonces sigamos para enlazar esto con lo que vimos ahorita. Ya espero que alguna duda de esa historia de Ageo, que les quedó claro exactamente cuál era la queja del Señor, por qué se quejó, las consecuencias y el plan de acción de remediación, que siempre tiene que haber eso, ¿no? Un plan de corrección, digámoslo así. ¿Quedó claro? ¿Alguno tiene una pregunta sobre eso? A mí me quedó todo claro, pastor. Ok. Entendido, pastor, gracias. Bueno, entonces vamos a enlazarlo con esta parte y nos ha quedado claro que los tiempos de Dios son perfectos y además que Dios es un Dios de oportunidades, ¿no? O sea, Dios es un Dios de oportunidades. Mire, ese pueblo, por más que clamaron al Señor y nos debe servir a nosotros, que muchas veces clamamos a Dios por algo, por eso alguna vez hicimos una prédica en la iglesia que se llamaba que hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide, ¿no? El pueblo de Israel en algún momento querían comer carne y al final el Señor les dio tanta carne que hasta se vomitaban, ¿no? O sea, ¿me entienden? Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que uno pide también, ¿no? Porque el Señor te lo da y tienes que estar preparado para hacer buen uso de eso, ¿no? Manejarlo bien o ser responsable como tal, ¿no? Dios es un Dios fiel, es un Dios bueno, paciente, como sea, pero si hay algo que caracteriza al Señor es la justicia, ¿no? Es un Dios justo como tal, ¿no? Y por eso el Señor en algún momento que le preguntaron que si la gente tenía que pagar tributos, ¿se acuerdan de esa historia? Y que el Señor le dijo, no, bueno, esa moneda, ¿quién tiene? Al César. Entonces, dele al César lo que es del César y dele a Dios lo que es de Dios. Entonces, el Señor lo único que espera, el Señor no espera, el Señor es tan justo que él no espera, sino que le demos a Él lo que es de Él, ¿no? Y no está hablando de plata, ¿no? Que la gente cree que estamos hablando de plata, no hablamos de eso. Dios no necesita dinero, Espirituales. Dios nos necesita a nosotros, nuestra vida, que pongamos las cosas que forman parte de nuestra vida
las pongamos a su servicio, que seamos colaboradores de Él, como le hemos insistido muy claro, ¿no? Porque a veces nos queda muy fácil saber qué es lo que queremos de Dios, pero qué difícil es reconocer y entender lo que realmente Dios espera de nosotros. Porque alguien podría decir, pastor, pero Dios siendo Dios, ¿qué va a esperar de nosotros? Bueno, espera mucho, muchísimo, ¿no? Espera Él de nosotros, mucho, mucho, o sea, como buen padre, ¿no? Y si esas cosas que nosotros sabemos, o si no las sabe, sería bueno que las supiera. Y una vez que las sepa, si no las hace, es probablemente porque no quiere, porque como lo que hablamos ahora, Dios pone en nosotros tanto el querer como el hacer y podemos hacerlo. Y el Señor no va a pedir o esperar de nosotros lo que Él sabe que no podemos dar, ¿no? O sea, Él sabe lo que sí podemos dar. En esa parábola de la viña que el Señor nos enseña ahí en su palabra, ¿acuerdan la viña aquella que la iban a cortar? Que dijo, deme un añito, mientras yo la abono y dentro de un año la revisamos otra vez a ver, y si no, pues materile, ¿no? Si no la corta, ¿no? De imagine, un año, pero pensemos en cada uno de nosotros. ¿Cuánto tiempo más hemos estado pidiéndole al Señor, ¿no? Esta gente de acá llevan 18 años sin hacer nada, ¿no? Arreglando su casa y dejando la casa del Señor desierta, 18 años, ¿no? Entonces, hay que aprovechar las oportunidades porque dice la palabra que el hacha está puesta y el árbol que no da fruto será cortado como tal, ¿no? Entonces, en esto es bueno saber y que lo hemos mencionado muchas veces, ¿no? ¿Se acuerda que varias veces lo hemos dicho en la iglesia que va a haber un tiempo en el que no va a haber tiempo? Porque estamos hablando hoy de tiempo, ¿no? Estamos hablando del tiempo y por eso empezamos el discipulado hablando de cómo invertiríamos nosotros este tiempo y de qué manera sabia hemos decidido más bien invertirlo, ¿no? Sabiendo que va a haber un tiempo en el que ya no vamos a tener tiempo. ¿Para qué? Para hacer estas cosas que estamos haciendo, de hablar del Señor, tratar de aprender de Él, dejarnos guiar de Él, porque va a haber un tiempo en el que si aprovechamos el tiempo ya no vamos a estar hablando de Él, sino estaremos hablando con Él, pero si desperdiciamos y desaprovechamos el tiempo, va a ser un tiempo en el que añoraríamos de pronto decir, quisiera estar con él, pero ya no va a haber tiempo de estar con él porque lo hemos despreciado estando acá, ¿no? Entonces, esto de segunda de Pedro 3, del 9 al 14, dice la palabra del Señor con esto de que va a haber un tiempo en el que no va a haber tiempo. Dice la palabra que el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, ¿no? Sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos siendo quemados se fundirán. Pero nosotros esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irrepresibles en paz. Mire, esto es parte de la segunda carta que Pedro le escribió a su iglesia, ¿no? Y está hablando de algo muy importante que es la segunda venida del Señor, ¿no? Y cómo algunos menosprecian esa segunda venida del Señor. Y también está hablando de la importancia de que cuando venga ese tiempo estemos enteramente preparados, que para eso fue que el Señor nos ha dejado su palabra como tal, ¿no? Entonces, igual que como hicimos allá con Ageo, como tratando de meternos en el tema, eh, digamos que en la parte natural nuestra hay muchos eventos de nuestra vida que uno maneja, ¿no? O sea, en lo natural yo creo que todos sabemos dónde nacimos, hace cuánto, tenemos recuerdos de nuestra niñez, recuerdos de nuestra adolescencia, qué hemos hecho en todo este tiempo que llevamos de vida y qué no hemos hecho, porque de seguro que hay muchas cosas que nos hemos propuesto hacer y que al día de hoy no las hemos hecho. Hay muchas cosas. Pero bueno, el caso es que esa serie de eventos en lo natural las tenemos claras, ¿no? Y las manejamos así, ¿no? A mí no, yo no necesito ir a consultar a internet para saber cuándo cumplo años, ¿no? Porque yo lo sé. ¿Entiendes? Entonces lo manejamos. En el plano espiritual hay también eventos que nosotros deberíamos tener que manejar también con cierta destreza. Por ejemplo, cómo fue creado todo, la creación. Ahí me sorprendió en estos días que vi una pregunta que le hicieron al pastor de que al fin cuál es el origen nuestro, porque es que se oye tanto. A mí me parece muy raro que alguien cristiano pregunte eso, que es que unos dicen que venimos del mundo, otros que del Big Bang, que la explosión cósmica, pastor, y entonces dígame usted, ¿cuál es el origen? No, no, yo creo que ya
No sé, pero siento yo que no estamos como para ese tipo de dudas, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, pero deberíamos de saber claro cómo fuimos y si alguien nos pregunta, y entonces, ¿cómo fuimos creados? Bueno, hay un Dios creador que al principio en el libro del Génesis se muestra, todo eso lo deberíamos de manejar, ¿no? Y si el plan era perfecto, ¿qué fue que pasó? Bueno, todo lo de la separación del hombre con su Dios creador que está en el capítulo 3 del Génesis, y la manzana y Eva y todo ese asunto, y entonces el Señor tuvo que hacer un plan de salvación, y bueno, todo eso deberíamos de manejarlo. Los tiempos postreros que hablábamos el domingo del libro de Apocalipsis, tal vez no decir, pastor, pero es que el libro de Apocalipsis no lo manejo así. No, pero por lo menos saber que hay unos tiempos postreros y que en esos tiempos postreros hablan de la venida del Señor y hablan del día del Señor y hablan de que no va a ser como la gente cree, que el día del Señor es un día de alegría y de gozo, no, es un día de dolor, básicamente, ¿no? Entonces, son eventos que nosotros deberíamos manejar y dedicar algún tiempo para esas cosas y tiempo para hacer lo que deberíamos hacer y tal vez dejar de hacer cosas que sabemos que no deberíamos de estar haciendo. O sea, son cosas que también deberíamos de hacer, ¿no? Eh, pero bueno, el caso es que de lo que hablamos allá y que Pedro le está hablando a la iglesia, él les está mencionando de ese evento del Día del Señor, que no estamos hablando de que hay gente que uno le dice, hablemos del Día del Señor y dice, sí, es que el Día del Señor es el sábado y es el domingo. No, esos son lo que Pablo le decía a Timoteo, vanas discusiones, ¿no? No vamos a poner a hablar si el Día del Señor es sábado o es domingo, no, el Señor dijo, 6 días trabajarás y un día lo dedicarás a reposar y lo dedicarás a Él y todo eso. Algunos le dedicarán el sábado, otros el domingo, pero bueno, eso es lo de menos, ¿no? O sea, ¿para qué no vamos a entrar? Estamos hablando del día del Señor, que es lo que menciona el libro de Apocalipsis, que el Señor va a venir, ¿no? Y va a venir como ladrón en la noche y todo eso. Y es un día que la misma palabra lo describe como un día de dolores y de llanto, ¿no? Y de destrucción repentina. Y que en algunos pasajes se le habla también como el día de la ira de Dios, ¿no? Básicamente. Entonces es un tema que requiere de dedicación, de estudio, eh, hay muchas interpretaciones, como les decía el domingo también, que hay gente que se especializa en eso, que son los famosos escatólogos como tal, pero aquí lo más importante es saber y estar preparados, ¿no? Porque acuerden que en las cosas del Señor siempre salen los dos bandos, ¿no? En el caso de la escatología, los que dicen que si la iglesia va a pasar por la tribulación o que si no va a pasar por la tribulación, que el rapto cuando es, que sí, que ya, bueno, todo eso, ¿no? Pero bueno, ahí la recomendación es, hay que estar preparados, ¿no? Hay que estar preparados. La frase el día del Señor, nada más para que lo sepa, es usada 19 veces en el Antiguo Testamento. En el libro de Isaías, Ezequiel, Joel, Amós, Abdías, Sofonías, Zacarías, Malaquías, son libros que hablan del día del Señor. Y 4 veces en el Nuevo Testamento, en el libro de Hechos, Tesalonicenses y Segunda de Pedro, y también es aludido en algunos pasajes del Apocalipsis. Entonces, es algo que se menciona tanto en el Antiguo Pacto como en el Nuevo, ¿no? Pero bueno, metiéndonos ya un poquito de lleno a lo que vamos a ver aquí en Segunda de Pedro. Déjame ir a Segunda de Pedro. Segunda de Pedro, capítulo 3, que habla del día del Señor, que dice que el día del Señor vendrá, ¿no? Entonces, igual lo que hicimos allá vamos a hacer como un recorrido muy rápido en estos minutos que nos quedan para entender la importancia de lo que Pedro le mencionaba a la iglesia del día del Señor. Y ustedes dirán, pastor, ¿y eso qué tiene que ver con lo que hablamos ahora del tiempo? Porque precisamente son tiempos en el que ya no va a haber tiempo, ¿no? Entonces, por eso tenemos que aprovechar ahora. Y por medio de la guía del Señor, que nosotros podamos, ese consejo que Pedro le dio a la iglesia, pues agarrarlo, al igual que agarramos el consejo de Ageo, ¿no? Entonces, en el versículo 1 y 2 dice, amados, esta es la segunda carta que os escribo y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memorias de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y el mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, Pedro lo que les está diciendo, estoy en segunda de Pedro capítulo 3 versículo 1 y 2, lo que les está diciendo a ellos es que, bueno, esta es la segunda carta que él escribe, ¿no? Y esa época en la que Pedro escribió a la iglesia eran tiempos bien complicados, eran tiempos de angustia, porque varias veces, ¿te acuerdas que lo comentamos una vez que había un emperador que tenía nombre de perro, ¿no? O sea, emperador Nerón, ¿no? Que era malo como él solo. Además, no era malo, era perverso. Cuando yo digo que no era malo, sino que era perverso, ¿a qué me refiero? Que aparte de que hacía mal, se gozaba haciéndolo. Esto, Marquitos, eso es ser algo perverso, ¿no? Es que es una categoría más por encima de ser malo, ¿no? O sea, no solamente hacía maldad, sino que
se gozaba haciéndola y se gozaba persiguiendo cristianos y metiéndolos al foso con los leones y todo eso. Entonces, esa carta se dio en esa época, ¿no? Y entonces él está escribiendo a la iglesia precisamente para animarlo un poquito, ¿no? Pedro escribió dos cartas, la primera y la segunda. La primera obviamente se centraba en los peligros que tenía la iglesia, pero los peligros que venían desde afuera, ¿no? O sea, falsas doctrinas que querían entrar y todo ese asunto, ¿no? Cuando los peligros vienen de afuera, sí, siempre ha habido persecución. Cuando los peligros vienen de afuera, uno sabe a qué atenerse, ¿cierto que sí? O sea, cuando usted, el enemigo es visible y usted sabe, por eso es que cuando se le apareció aquel ángel a Jacob, ¿se acuerda que él dijo, bueno, de parte de quién vienes, no? Dinos de quién aquí para de una vez, y si eres del enemigo, eh, lluvia de pata, ¿no? Como dice. Pero bueno, entonces cuando el enemigo viene de afuera, el peligro viene de afuera, uno sabe a qué atenerse. La segunda carta habla también de los peligros, pero los peligros que se echan desde adentro, ¿no? Que son los más peligrosos todavía, porque cuando uno tiene el enemigo tan cerca y camuflado, no hay nada más peligroso que eso. Por eso, dentro de las advertencias que Pablo le da a Timoteo es, si hay algo de lo que hay que cuidarse es que en estos postreros tiempos va a venir gente con apariencia de piedad, ¿no? Con apariencia de piedad, que usted los ve y dice, ay, esos tipos es un santo, esa mujer es una santa, pero uno no, es una apariencia de piedad, ¿no? Entonces eso es lo más peligroso, ¿no? Y esta segunda carta habla precisamente de esos peligros, ¿no? A los apóstoles en esa época, ellos les tocaba muy duro porque alguna vez les puse el ejemplo de cuando uno está en un pantano con mosquitos, usted mata a un mosquito en la pierna izquierda y se le paran cinco en la pierna derecha, ¿no? Entonces es así, ¿no? Ellos atacaban a alguien que venía a meter cosas raras en la iglesia y aparecían otros grupos y todo ese asunto y acá, por allá habían unos que no creían en la resurrección y negaban, algunos negaban que Jesús fuera Dios. Por ejemplo, hay algunos que decían que Jesús no podría haber sido Dios. ¿Por qué? Porque eran grupos que creían que el cuerpo humano era inmundo, ¿no? Entonces, que cómo el Hijo de Dios va a encarnar en un cuerpo humano jamás. Entonces, ellos negaban esa creencia como tal, ¿no? Tampoco creían otros creían y querían meter en la iglesia los temas de la reencarnación y como tal. Entonces, en este caso de esta carta, había un grupo que quería moverle el piso a la iglesia, digámoslo así, y poniendo en duda una de las doctrinas más importantes que nosotros tenemos. ¿Cuál creen que es una de las doctrinas más importantes que nosotros tenemos? De la salvación. Sí, la salvación, pero ligado a esto que estamos hablando del día del Señor, ¿no? Nosotros tenemos varias doctrinas, la que dice Anthony es cierto, la salvación que está muy ligada a la resurrección, porque dice la palabra que si el Señor no hubiera resucitado, vana sería nuestra fe. Entonces esa es una de las doctrinas claves, la resurrección, que va ligada a la salvación. Pero digamos que hay otra doctrina, otra La segunda enseñanza, venida. la segunda venida, eso es clave, ¿no? O sea, yo creo que como diría el mismo Pablo, por lo demás me espera la corona de justicia y no solamente a mí, sino a todos aquellos que esperan su venida, ¿se acuerda que dice? Entonces, si todos estamos aquí a expectativa y todo eso es porque creemos realmente que el Señor va a venir y va a venir por su iglesia y si nos toca irnos primero que vamos a tener, en algún momento Él va a venir y va a resucitar, ya sea que estemos muertos y si estamos vivos, pues todos vamos a ser arrebatados en algún momento si es que somos parte de la iglesia, ¿no? Entonces, básicamente esta gente lo que quería era como poner o despreciar o quitarle validez a esa enseñanza importante que es la segunda venida del Señor, ¿no? Básicamente eso, ¿no? Entonces, por eso es que el Señor siempre exhorta a que nosotros no solamente tengamos conocimiento, sino que seamos entendidos, ¿no? Porque uno puede tener el conocimiento, pero si uno no logra entrar a un nivel de entendimiento, uno nunca va a valorar ciertas cosas, ¿no? Como tal. Entonces, uno tiene que entender todo esto que tiene que ver con la segunda venida del Señor, no solamente creerla, sino saber cómo y cuándo será que el Señor va a venir, ¿no? Y qué es lo que nosotros tenemos que hacer para estar preparados para su venida como tal, ¿no? Y no nos pase como eso que yo puse ahí de la analogía con advertencias de calamidades, que por general siempre que va a haber una calamidad, sale una serie de advertencias y no nos vayamos tan lejos, ¿no? Ahorita estamos en octubre, ahorita en noviembre empieza
toda esa campaña que todos los años salen de que no se deje estafar, cuide su aguinaldo, no dé información, si lo llama, no se meta en links raros, si alguien lo llama, que lo llama de tal lado, diga, es que necesito su cédula, PIN, número de tarjeta, y me estafaron, me vaciaron la cuenta, y yo nada más les di el PIN y el número de la... Bueno, todo lo mismo de siempre, ¿no? Porque la gente, por más que le advierten, nunca hacen caso. Entonces, que no nos pase eso, ¿no? Que no pase, y hay mucha gente que, y ahorita lo acabamos de leer o lo vamos a ver ahorita, de que siempre trata como de poner, darle poca importancia a eso de la venida del Señor, ¿no? Pero recordemos que si hay algo que el Señor anhela para su pueblo es que el pueblo esté preparado, ¿no? Esa es una de las intencionalidades que Él tiene y desde el antiguo pacto siempre anda diciendo, prepárate para tu encuentro con tu Dios, ¿no? Prepárate para tu encuentro. Dígale, le decía José, dígale al pueblo que se santifique, que se prepare, que esté listo, que yo quiero hacer maravillas con ellos. Mandó a Juan el Bautista para que el pueblo se preparara, prepárense, que viene uno, que grande, que viene después de mí, y nunca la gente terminó de estar preparado, ¿no? Hoy en día tenemos la palabra para que la gente se prepare y la gente tampoco se prepara, ¿no? Cuando digo la gente me refiero al grueso de la gente, siempre hay un remanente que es esforzado y valiente, que creemos, confiamos y que estamos haciendo todo lo que está a nuestro alcance para prepararnos, ¿no? Entonces, después dice en el versículo, entonces ya saben que el versículo 1 y 2 habla de que esa es la segunda carta, que está ahí obviamente para que la gente esté preparada, que animarlo, ¿no? En el versículo 3 dice, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias, ¿no? Estos burladores, obviamente, les decía, era gente que quería restarle importancia al regreso de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? O sea, y como la tendencia de la gente, digámoslo, siempre ha sido el prestar oído atento a cosas nuevas. ¿Se acuerdan por allá cuando Pablo fue a Atenas? Que la gente cuando lo vio dijeron, uy, llegó otro palabrero, vamos a ver con qué viene. Y se le amontonaba la gente porque comenzó a hablarles cosas que ellos no habían escuchado. ¿Por qué? Porque le estaba hablando de un Dios no conocido, ¿no? Entonces la gente, cuando oyen cosas nuevas, todo el mundo tiene esa tendencia, ese comezón de oír que habla las palabras, ¿no? Y las fábulas y la fantasía y todo ese asunto, ¿no? Entonces, Qué pero bueno, maravilla. sí, la gente se emociona con eso, ¿no? O sea, básicamente. Y no nos vayamos tan lejos, ¿no? A veces no es ni lo que se vaya a decir sea nuevo, sino la forma en lo que se dice, ¿no? Por eso es que a mí a veces, mira, yo no sé ustedes, pero a mí como me molesta cuando escucho en algún video o algo, esos pastores que hablan así como que, "Ay, y digo, era, parece que estén endemoniados, ¿no? ¿Por qué tienen que hablar uno así para dar un mensaje, ¿no? Y no están diciendo nada que ni nada que tiene que ver con la palabra, pero Igualitico le salió. sí, igualitito, es que he practicado. Entonces, pero no, o sea, si hay algo que uno tiene que tener firme, es lo que la palabra dice. Por eso es que Pablo decía, vea, yo prefiero decir 5, 10 palabras que me entiendan ustedes y no estar repitiendo una cantidad de cosas que la gente no. Entonces, entender cuáles son los eventos, cuáles son las señales, ¿no? Entonces, había una serie de gente que no creían en eso y acuérdate que, y eso ha pasado siempre y sigue pasando ahora, ¿no? Que la gente que no cree en algo, muchas veces no se conforma con creer ellos, sino que no saben cómo hacer para que lo que ellos no creen, haya mucha gente que tampoco lo crea, ¿no? Y lo que ellos no practican, también haya mucha gente que no lo practique, ¿no? Entonces, y si hay algo que nos han enseñado a nosotros en la iglesia es que las doctrinas, las cosas personales, experiencias personales no se doctrinan, no se enseñan, ni para bien ni para mal, ¿no? Yo puedo tener una experiencia personal con el Señor, pero eso yo no lo puedo enseñar. Haga esto y verá que le va a pasar esto, ¿no? Porque a mí me pasó, pero puede que a usted no. Y al revés también, ¿no? O sea, si yo no creo en algo y todo eso, eh, pues está bien, pues si no quiere creer, no crea, pero no incite a que otros no crean cuando realmente tienen su fundamento, ¿no? Entonces, en el versículo 3 les decía que andaba esta gente y ¿por qué ellos eran falsos maestros? Porque ellos andaban según sus propias concupiscencias. Acuerde que la concupiscencia es lo que uno tiene en la mente y tiene que ver con esos deseos ansiosos de cosas materiales o cosas o placeres sexuales que van en contra de Dios, ¿no? Esa es la concupiscencia, ¿no? Como tal, ¿no? Entonces, este tipo de personas que Pablo no, que Pedro le está advirtiendo a la gente, aparte de que andan viviendo bajo sus propias concupiscencias, siempre quieren llevar una vida ignorando que Cristo viene, ¿no? Porque obviamente no les conviene aceptar que Cristo viene, porque el aceptar que Cristo viene implica de que uno se tenga que preparar para esa venida y lo que menos la gente quiere es prepararse, ¿no? O sea, y a eso es lo que se refiere la palabra cuando dice que
la luz vino a ellos y no la amaron. ¿Por qué? Amaban más las tinieblas, porque sus obras no eran buenas, ¿no? Entonces, alguien que esté haciendo algo malo en la oscuridad, si hay algo que le ofende o le enoja a esa persona que esté haciendo algo malo en la oscuridad, es que uno lo alumbre. Yo te decía, o sea, y haga el ensayo y verá. Entonces, básicamente por eso es que aman más las tinieblas, ¿no? Entonces, ahora en su segunda venida, pues obviamente mucha gente prefiere seguir en sus vicios, en su pecado, en su vida loca y desenfrenada, digámoslo así, porque en la medida en que no acepten eso, no crean o pretendan hacer creer que es mentira, pues pueden seguir viviendo y burlándose de esas cosas, ¿no? Pero bueno, el caso es que es una promesa del Señor y hasta ahora, todo lo que el Señor ha prometido o lo que Jesús prometió lo ha cumplido, ¿no? Prometió que iba a resucitar, resucitó, prometió, todo lo que Él ha prometido lo ha cumplido, dijo que iba a buscar morada, confiamos y creemos que lo está haciendo, dijo que iba a volver, confiamos y creemos que va a volver y en esa línea nos movemos, ¿no? Pero esta gente, las que no creen en eso, estamos hablando de esa época, de la época de Pedro, pero que aplica en la época de hoy. Hoy en día hay gente que no cree tampoco en eso, ¿no? Entonces, hay gente que no cree en eso del rapto y hay gente que no cree en eso, ¿no? Entonces, está bien, pues si no quieren creer, no crean, pero... Entonces, pero esa gente ignora dos cosas que está ahí en la palabra, ¿no? Bueno, en el versículo 4 dice, diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio. Como dice, vea, y- llevo un poco menos de 2000 años, me siguen diciendo que Jesús viene y no viene. ¿Dónde está eso? Están diciendo esa gente ahí, ¿no? Y dice que, en versículo 5 dice, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado por agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la misma palabra y guardados para el fuego en el día del juicio y la perdición de los hombres impíos. Entonces, dice ahí, obviamente ignoran lo que menciona la palabra en los tiempos finales, ¿no? Que va a haber un juicio. O sea, que el Señor en su momento lo hizo con agua, pero que ahorita dice que lo va a hacer con fuego, ¿no? Y varios pasajes de la palabra. Y además es parte de la promesa que el Señor hizo en los tiempos de Noé, ¿se acuerdan? Dijo que él ya no iba a volver a hacer eso con agua. Dijo, no lo voy a volver a destruir con agua, pero lo que va a venir al final va a ser con fuego, ¿no? O sea, ¿me entiendes? No es que esté él incumpliendo como tal, ¿no? Entonces dice el versículo 8, mas, oh amado, no ignoráis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día, ¿no? Y el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan, ¿qué? Al arrepentimiento, ¿no? Entonces, obviamente, si a uno le dijeran, ¿a usted le gustaría que el Señor viniera allá? Uno diría, uy, uno pensaría que hay mucha gente todavía, mucha familia que no ha procedido al arrepentimiento y uno anhelaría en su corazón que el Señor tuviera misericordia y le dé tiempo, por lo menos, para ver si pasa eso, ¿no? Y es lo que el Señor está haciendo, ¿no? No es que no vaya a venir, sino que está retardando su promesa porque pacientemente está esperando, pero acuerden que la paciencia tiene su límite, ¿no? El Señor podría venir hoy mismo. Entonces, ¿cuánta gente en nuestra familia se condenarían si el Señor viniera ahorita, ¿no? Entonces, ¿me entienden? Entonces, precisamente por eso es que no podemos claudicar, por ejemplo, no podemos bajar la guardia, por eso tenemos que aprovechar el tiempo, por eso no podemos dejar pasar 18 años como esa gente para reedificar nuestra casa, ni un minuto más, hay que empezar, pero ya, ¿no? O sea, y cuando se dice, pastor, ¿y empezar qué? A reedificar la casa. ¿Y cómo a reedificar la casa? Predicar la palabra, el testimonio, o sea, hacer algo para el Señor, para que su templo, su iglesia, cada día crezca, pero no tanto en números, sino que la gente crezca en conocimiento, en que estén preparados, ¿me entiende? Entonces, ¿cuál debería ser nuestra actitud ante eso? O sea, ¿qué estamos viendo aquí? Hay gente que no cree. ¿Cómo vive esa gente? En su propia concupiscencia, tratando de darle credibilidad a que el Señor no viene, o sea, eso es pura promesa fallida, entonces ya sabemos que no es así, el Señor está esperando. ¿Y cuál debería ser nuestra actitud entonces, como dice el versículo 11? Porque siempre el Señor te da un diagnóstico y después te dice qué es lo que tienes que hacer, ¿no? Dice, puesto que todas las cosas han de ser desechas, o sea, va a haber un juicio, va a haber una destrucción, puesto que todo eso va a ser desecho, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Entonces, mire, ahí nos está diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Tenemos que andar en una santa y piadosa manera de vivir, ¿no? Y no espantarnos. El asunto no es de espantarse aquí, sino de hacer cositas, ¿no? O
sea, como estamos ahí en el libro de Ageo, no se trata de que uno se espante porque siembro y no recojo, porque me caliento, como y no me lleno, porque recibo el salario. No, no se trata de espantarse, sino primero el consejo del Señor allá en Ageo, ¿se acuerdan? Hay que meditar. Medita, analiza. Ya sabes, ya identificaste las razones de por qué, ¿sí? Entonces ahora lo que tienes que hacer es sube al monte, recoge madera, edifica la casa, o sea, tienes que moverte. Aquí lo mismo, ¿no? No, que me dicen que el Señor no va a venir. No, no, yo sé, ya es una promesa, se va a haber juicio, van a haber cosas, esto va a desaparecer, pero nosotros no queremos estar entre lo que desaparece, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Ah, bueno, vivan en una santa y piadosa manera de vivir. ¿Santa en qué sentido? Apartada para Dios. Los santos, recuerden que caminando en santidad, no entregada a vicios, corrupciones, todo lo que ya sabemos de lo que es santo, ¿no? Y piadoso, que es un complemento, que es tener esa inclinación hacia las cosas de Dios, o sea, entregarnos a las cosas de Dios, básicamente, que tiene que ver con la piedad, ¿no? Haciendo lo que Él le agrada, viviendo conforme a la voluntad de Él, ¿no? Después dice el versículo 14, ¿no? Dice, por lo cual, eh, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procura, ¿cuáles cosas? ¿Cuáles cosas? ¿Están ahí? Segunda venida. Si yo estoy leyendo el 14, dice, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, y uno diría, ¿cuáles cosas? ¿Qué tendría que hacer? Y, Devolverse al y versículo 3. devolver. Devolverme al versículo 13, porque el versículo 13 dice, pero nosotros esperamos, ahí dice que es lo que esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Y ahora sí, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, ¿cuáles cosas? Cielos nuevos y tierra nueva. Además de lo que ya habíamos leído antes de que va a haber destrucción y que las cosas van a ser deshechas. Entonces, mientras esperamos todas esas cosas, ¿qué cosa? La destrucción, el juicio, pero también para los que somos de Él, tierra nueva, cielo nuevo y tierra nueva. Mientras esperamos estas cosas, dice, procura con diligencia, es decir, con responsabilidad, ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz, ¿no? Entonces, sin mancha e irreprensible, ¿se acuerdan que es algo irreprensible? ¿Cuándo una persona es irreprensible? Bueno, ahí lo dice la palabra, que no se le puede reprender. Sí, puede ser, pero otra definición. Mm. Y les doy una pista. Pablo le dijo a Timoteo, procura con diligencia. ¿Qué más? Pastor, sin culpa o sin faltas. Ser Por ahí, hallado, por ahí va. Ser hallado. sin No, mancha. pero él le dijo a Timoteo, procura con diligencia presentarte. ¿Qué más? Como obrero. ¿Qué más? De que Sí, no que tiene que, aprobado. tenga que haber A- constancia. aprobado, que no tenga nada de que ver con sal. Entonces, una persona irreprensible es aquella que, como decía Marquitos, no se puede reprender. ¿Por qué no se puede reprender? Porque no hay nada que reprocharle. No hay nada que cuestionarle, ¿me entiende? Como diría uno en el argot popular o en otra versión bíblica, no tiene rabo que le, ¿cómo es? No tiene rabo que le majen o algo Que así, ¿me le entiende? man. Entonces, es eso, ¿no? Entonces, pero hay que ser hallado cuando Él venga que nos encuentre así, sin mancha, es decir, caminando con una santa y piadosa manera de vivir, sin nada que reprochar y en paz, ¿no? O sea, y cuando habla de paz, pues la paz que solo Dios da, que no es igual a la que da este mundo. Entonces, no viviendo vidas ocultas ni vidas dobles, cuidando nuestro testimonio delante de la gente, teniendo un corazón limpio, sin rencores, sin amarguras, ¿entiendes? O sea, no reciba el agravio, o sea, no estamos ahora, hermanos, con todos estos tiempos que estamos viviendo como para darnos el lujo de estar guardando ese tipo de sentimientos y nada, ya el que los quiera sentir, pues que lo sienta y que pida perdón y todo eso, pero en nosotros, como dice, procuremos con diligencia, que dice ahí, ser hallados así, limpios, en paz, para que cuando el Señor venga, obviamente nos encuentre así, ¿no? O sea, básicamente, hay mucha gente que debería preguntarse eso, y no estamos hablando de gente que no es, que está en pecado, porque obviamente la gente que está en pecado, pues lo primero que tienen que hacer es nacer de nuevo, ¿no? Estamos hablando de gente que se dice cristiana, ¿eh? Que cuando venga el Señor uno diría, ¿será que lo encontrará en paz, como dice así, en paz, irreprensible? Bueno, no sé, cada uno tiene que pesarse, ¿no? Y bueno, y el versículo 13 que habla de que nosotros lo que esperamos son cielos nuevos y tierra nueva,
Bueno, el libro de Apocalipsis obviamente hace mucho despliegue sobre estos cielos nuevos y tierra nueva, ¿no? Que hace una descripción. De hecho, el capítulo 21 de Apocalipsis es un capítulo que se dedica a eso, ¿no? ¿Qué es lo que uno esperaría ver cuando le hablan de cielos nuevos y tierra nueva? Bueno, capítulo 20, el versículo 21, el 1 al 5 dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva porque el primer cielo y la primera tierra ya pasaron. ¿Cuál es el primer cielo y la primera tierra? Esta en que estamos. La, Estos, la donde estamos, ¿no? Acuerde, hay tres cielos, por eso es que cuando Pablo dijo que fue llevado al tercer cielo, hay el primer cielo y es este que nosotros estamos viviendo, o por lo menos el que vemos, o sea, que uno ve ahí las nubes, lo que está aquí cerca, ¿no? El segundo cielo ya es los planetas y todo ese asunto, el sol, y ya el tercer cielo sí ya es ya donde está el Señor, ¿no? Entonces, pero está hablando del primer cielo y la primera tierra. Entonces, el primer cielo, lo que vemos aquí, las nubes y todo este asunto que está aquí al alcance, ¿no? Y la tierra donde estamos viviendo. Entonces, habla de eso, dice, y yo, Juan, recuerda que Apocalipsis le fue revelado a Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido, ¿no? Hay algunos que dicen que la Nueva Jerusalén es la iglesia, porque dice que la Nueva Jerusalén la vio descender a la Nueva Jerusalén como una esposa ataviada, ¿no? Y como la esposa del Señor es la iglesia, pero bueno, no queda muy claro. Dice, y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres y él morará con ellos, y ellos serán su pueblo y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Y enjuagará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas, y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas, ¿no? Versículo 7 dice, y el que venciere heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo, pero los cobardes e incrédulos, bueno, hay una lista ahí de los que no van a poder entrar allá. El 10 y el 11 habla de, déjeme ver qué dice aquí. Y me llevó el Espíritu Santo a un monte alto y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía teniendo la gloria de Dios, y su fulgor era semejante al de una piedra preciosísima, como piedra de jaspe diáfana, como el cristal, ¿no? El versículo 22 dice, y no vi en ella templo, porque el Señor Todopoderoso es el templo de ella y el Cordero, y la ciudad no tiene necesidad de sol ni de luna que brillen en ella, porque la gloria de Dios la ilumina, y el Cordero es su lumbrera. Y en el versículo 27 dice, y no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero, ¿no? Y después sigue el versículo el 22 del 1 al 5, después me mostró un libro limpio de agua resplandeciente que salía del trono y en medio de la calle. Bueno, hay una descripción ahí de lo que son los cielos nuevos y la tierra nueva, ¿no? O sea, y al final, ¿quiénes son los que van a disfrutar de eso? ¿Qué es lo verdaderamente importante para poder disfrutar de eso? ¿Qué creen ustedes que es? Vivir en santidad. Sí, puede ser, pero de hecho está en pantalla, ¿eh? Ah, buscar un verbo. están inscritos en el libro de la vida. Ah, Eso, sí. no. Ya me acabo de dar cuenta que no ven la pantalla, ¿no? Buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Sí, pero al final todo eso se resume en estar inscrito en el libro de la vida, ¿no? Porque ahí lo dice, no entrará en ella cosa inmunda o que hace abominación y mentira, sino quienes solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. ¿Cómo hace uno para estar inscrito en la vida, en el libro de la vida? Cuando uno le entrega su vida al Señor y cuando uno permanece fiel, ¿no? Acuerde que hablamos el domingo de que hay dos juicios, está el juicio, el tribunal de Cristo, donde todos vamos a ir ahí, todos, los que somos del Señor, porque ahí no es un tribunal para salvación, es simplemente para pesar las obras que cada uno haga, ¿no? Porque acuérdate que para salvación no hay asesión de personas, está bien, pero a nivel ya de servicio, los que trabajan, digamos, los que se mueven un poco más y todo ese asunto, sí van a tener galardones y como tal, ¿no? Pero para salvación, pues al final todos vamos a ir. Pero el otro juicio, el del trono blanco, sí es contra el libro de la vida, ¿no? A ver, ¿quién está escrito ahí en el libro de la vida? Si está escrito bien, si no, va para el lago de fuego, ¿no? Entonces, cuando el Señor dice, por eso es que Él dice, buscad al Señor, cuando dice en Isaías 55, buscad al Señor mientras pueda ser hallado, ¿no? Buscar, acuerde que lo que vimos en Ageo cuando decía, subid, edificad y traed, ¿no? Eran acciones, ¿de acuerdo? Y aquí en esta línea de buscar, buscar es un verbo, es acción. Cuando uno quiere buscar algo, uno tiene que moverse, ¿no? La mujer que se le perdió la moneda el dracma de oro, ella no sé qué se sentó ahí en la sala a esperar a que la moneda apareciera, ¿no? Tuvo que comenzar a hacer muchas cosas, prendió la luz, comenzó a barrer, a ordenar aquí y allá hasta que la encontró. Entonces,
uno no busca trabajo sentado y cruzado de brazos, ¿no? Ahora sí era pastor, pero hoy en día sí, porque es por internet. No, pues por lo menos tienes que sentarte ahí en internet y digitar algo, ¿no? No puedes cruzar de brazos. Eh, Hay que orar, está bien, pero hay que moverse, ¿no? Hay que hablar, hay que salir, hay que comentar la necesidad. Acuérdense de eso, eso es importante, ¿no? Todos tenemos necesidades, pero nadie tiene por qué saberlas, ¿no? Si es que si uno no las exterioriza, ¿no? Ahora, uno no le puede comentar su necesidad a cualquiera tampoco, ¿no? Pero siempre es bueno, acuérdate lo que dice la palabra, es mejor dos que uno, porque si uno cae, el otro lo levanta, ¿no? Entonces, como le decía a Moisés, ¿qué tiene en la mano? Acuérdate, una mano, úsela. ¿Qué tiene usted? Si tiene una adversidad, ¿qué tiene? Un par de amistades, pues moléstelos, llámelo, ¿me entiende? Para eso somos, o sea, la iglesia ¿para qué es? Es para eso, para que uno lleve las cargas de los otros como decíamos el domingo, ¿no? No importa cuál sea su condición, dice el Señor, si desde allí buscares a Jehová, tu Dios, lo hallarás, si es que lo buscas de todo corazón y con toda tu alma, en Deuteronomio 4:29. Clámame, yo te responderé, le dijo el Señor, ¿a quién? Jeremías A Jeremías. ¿En qué libro está? ¿Jeremías qué? El versículo. 33:3. Es uno de los versículos más fáciles de memorizar porque es Jeremías 33:3. Ese y hay otro muy facilísimo que es cuando dice que la gente comenzó a irse y porque le decían, dura es esta palabra, ¿quién la podrá oír? Y la gente comenzó a irse del Señor. Eso, Jesús, sí, pero ¿qué libro es y qué versículo? en Que es muy Juan, fácil. ¿Juan qué? 6:76, dice. Eso, es muy fácil por el número. Juan 6:6:6 dice eso, ¿no? Y Jeremías 3:3:3, clama a mí y yo te responderé. Entonces, si ven ustedes estas dos historias que vimos, muy ligadas a la importancia de que es tiempo, ¿no? O sea, el tiempo es algo muy valioso, hay que usarlo bien, es importante que nosotros demos prioridad a las cosas que verdaderamente ameritan que demos tiempo. Y qué mejor que invertir nuestro tiempo en las cosas del Señor, ¿no? O sea, démosle a Él el lugar que merece. Y tal como lo hizo allá con el pueblo de Ageo, si ustedes suben al monte, activan la bendición otra vez y volvemos otra vez, ¿no? Y como lo sé acá en el libro de Pedro, la carta que él escribía allá es, no se dejen llenar la cabeza de tantas cosas. Ahorita estamos con un bombardeo muy bravo de información y hay muchos sabios o gente, gente que se dice sabia queriendo persuadir, ¿no? De cosas que ya nosotros, ya están escritas en la palabra y nosotros no se deje convencer de ciertas cosas que se mueven ahora en el ámbito cristiano, ¿no? Y muchas iglesias que predican, no hay iglesias, porque pues ustedes somos de la misma iglesia, pero sí hay muy propenso uno a escuchar y cosas ahorita por redes sociales y todo eso. Pero bueno, por ahí anda el asunto, ¿no? No sé si alguien quisiera comentar algo. pastor, yo quería comentar algo. Sí, Leo. En Isaías 65:17 también habla de los cielos nuevos y la tierra nueva. Ujú. Dice, También. porque he aquí yo crearé nuevos cielos y nueva tierra. De lo primero no vendrá, no habrá memoria, ni más vendrá el pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí yo traigo a Jerusalén alegría y a mi pueblo gozo. Bueno, y ahí viene un montón de cosas que dice de lo que va a pasar también. Y también quería comentarle acerca de lo de que decía del día del Señor, que en la Ujú. escatología, digamos, toman el día como un año. Y hay varios versículos, pero voy a decirle uno nada más, que está en Números 14:34. Dice, conforme al número de los días, de los 40 días en que reconoceréis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años. Un día por un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Entonces, digamos, en los escatólogos lo que hacen referencia al día del Señor es que no es un día, es un año. Y también, digamos, Sí. en Isaías 55:6, que usted lo dijo ahora, que dice, buscad al Señor en tanto está cercano, pero también dice que llamadle en tanto está cercano. O sea, buscar al Señor mientras pueda ser hallado y llamarle en tanto está cercano, no solo, digamos, de buscarlo, sino también de llamarlo porque Él está cerca, digamos.
Pues quería, Sí, quería, es como para reforzar las dos cosas, ¿no? De buscarlo, llamarle. A la larga, las dos cosas son acciones que van del mismo lado, ¿no? El Señor está donde Él está y hay que llamarlo y hay que buscarlo, porque también hay un versículo que dice, si tú me abres, yo entro, dice el Señor, ¿no? Pero si tú tocas, yo te abro. Entonces, ¿al fin qué? No diría, ¿al fin qué, señor? ¿Usted entra usted o entro yo? Pero es como para recalcar algo, ¿no? O sea, la acción siempre tiene que venir de uno, ¿no? Básicamente de lo que uno tenga que hacer. Ok, está bien. Bueno, vamos a orar, vamos a darle gracias a Dios Pastor, por... Sí, Marquitos. perdón, rápidamente. Como yo, a mí me picaba el gusano de cómo decir uno para escudriñar. Entonces busqué en internet y hay un señor, un guatemalteco ahí que dice que hay es en inglés, las siete Ws, porque tiene todo, what, where, when, a dónde, cómo, quién, digamos, se usa en periodismo, que se hacen Eso preguntas. se usa en mercadeo también, ¿no? En Ah, investigación de bueno, mercados. Por ejemplo, por ejemplo, cuando en mercadeo uno está, pues, digamos, por hacer un análisis de mercado para algún producto, los que trabajan en eso, siempre es a veces son cinco, a veces son seis, ¿no? El dónde, o sea, dónde lo debo vender, a quién, por qué, para qué, ¿me entiendes? Todo eso siempre son preguntas a la larga de hacerse. Y ahora que tú hablas de esto de escudriñar, es bueno, por ejemplo, y estaba viendo yo un pastor también colombiano que estaba dando como unos tips de cómo estudiar, escudriñar la Biblia cuando usted agarra un pasaje y debería de uno de primero observar, ¿no? De qué es lo que uno ve ahí, cuáles son los personajes, en qué año se dio, o sea, no hacerse preguntas con lo que está diciendo Marquito, ¿no? ¿Qué es? O sea, ¿quién? O sea, no para qué y por qué, porque cuando uno habla de para qué y por qué ya está interpretando, ¿no? Y uno dice, eso para eso, ¿no? Ya uno ya está interpretando. Uno sabe, si tú ves, por ejemplo, si uno en una mesa ve un pan y un tarrito de mantequilla, lo primero que uno debería decir es, y un cuchillo, uno debería decir, ¿qué es lo que estoy ahí? Observar, bueno, estoy viendo un pan, una mantequilla, un cuchillo, ¿no? ¿Y por qué está ese cuchillo ahí? No, es que es para untar. Bueno, ese para ya es una interpretación porque ya es con base en la información que uno tiene, que yo sé que la mantequilla se echa con un cuchillo, pero ya estoy usando la información que tengo ahí para razonar, ¿me entiendes? Lo mismo lo puede usar uno para escudriñar. Mira, ahorita hicimos en Ageo un ejercicio como ese, ¿no? Empezamos a hablar del contexto histórico, eso fue así, llegamos a la conclusión de que habían pasado 18 años, que la gente no había hecho años, entonces no pudimos meter en el contexto de por qué el Señor se estaba quejando, ¿por qué? Porque había pasado mucho tiempo. Si usted lee a Geo así de seguidos, dice, pero el Señor, ¿por qué se está quejando? Y a lo mejor la gente acaba de llegar allá arriba y no habían tenido tiempo de edificar la casa, ¿no? No, pero ya con todo el contexto usted dice, pero es que habían pasado 18 años, ya es mucho tiempo, ya para quejarse, ¿no? ¿Me entiende? Entonces todo eso hace parte de escudriñar. Usted puede aplicar eso para cualquier cosa que usted lea, métase en el contexto histórico, entienda por qué el Señor dijo eso, para qué, a quién se lo dijo, qué era lo que él buscaba, de qué se está quejando, qué es lo que ocasionó que la gente desobedeciera, y siempre, casi siempre viene el plan de remediación, ¿no? O sea, qué es lo que debes hacer para corregir ¿no? O sea, que de eso es que se trata, ¿no? Ok, no, no, pero válido, Marquito, sí. Es bueno eso. Hay que usar las redes sociales para cosas buenas, ¿no? Hay cosas muy buenas en las redes. Guías buenas, pero también hay que pesar todo lo que ustedes ya están en capacidad de poder pesar y saber Yo, yo qué pensaba, sí, qué no. yo pensaba compartírselo a usted, que usted lo pesara y si tiene ahí si usted cree que está bien, lo comparte usted. Páselo, a ver. Yo se lo paso y usted me pasa aquel. Pero tiene que venir acompañado de un curso de inglés, Marquito. Pero bueno, ese es No, otro no, tema. no, 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 no. Bueno, vamos a orar entonces, vamos a darle gracias a Dios, pero oremos en España. Bueno, Padre, te damos gracias en esta noche, Señor. Gracias por la oportunidad que hemos tenido de compartir como iglesia, Señor, como amigos, como hermanos. Eh, Nos une el mismo espíritu, la misma inquietud de poder entenderte cada día más a ti, Señor, y saber por medio de tu palabra la intencionalidad que tú tienes. Y cada vez que conocemos más de ti, nos queda claro aquello que tú dices de que solo pensamientos de bien tienes para nosotros, Señor, y como buen Padre que nosotros estemos preparados, que nosotros podamos
sortear cualquier situación, cualquier adversidad que se nos presente, Señor. Te damos gracias, gracias por cada uno de mis hermanos, de las familias que ellos representan, por este tiempo lindo, por esta semana que prácticamente está arrancando, que sea una semana tranquila, de mucha edificación para todos nosotros. Y bueno, nos vamos a descansar, señores, con la satisfacción de saber que hemos aprovechado el tiempo, que lo hemos usado bien y te damos gracias por cada persona, la gente que está enferma en la congregación, Señor, las familias que tienen ciertas necesidades también, que estés tú ahí con ellos, Señor, siempre dándoles fortaleza y animando, Señor, que ellos sepan, puedan entender de que la promesa tuya de estar con nosotros ahí está, Señor, y la creemos y reposamos en ella, Señor. Así es que te damos gracias, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén.